El día de hoy conoceremos la historia de una mujer que ha hecho de la poesía su máxima expresión. Hablaremos de duelos y despedidas, de misticismo y despertar, de regresar a la vida, de regresar al amor, de sombras de luz y destellos de oscuridad. Yo soy Obed Hernández y el día de hoy le pido a Teresa Larumbe, cuéntanos tu historia. Maru tenía 40 y tantos años y le diagnosticaron mieloma múltiple. Y creo que ha sido la etapa de silencio más grande de mi vida, de mucho duelo, porque yo perdí el sentido de la vida. Yo un día me senté frente a mi mamá y yo dije, entonces, ¿para qué carajo nacemos, no? Si como quiera nos vamos a morir y ve cuánto duele despedirnos, ¿no? Cuánto duele aceptar, cuánto duele. Hubo una maestra que cuando yo le dije, oye, por favor, quiero que leas mi poesía, mis poemas, le dije, quiero que leas mis poemas. Y le extendí mi folder con varios poemas y quiero que me des tu opinión, porque para mí era importante. Ella no me daba clases, pero era una maestra de la escuela. Y me regresa a ver, no me recibió, me dejó con la mano extendida. Me dijo, ay, Larumbe, si lo tuyo no es poesía. Royal Princess Show Infantil, Alzo Gasolinerías, Panadería Hernández, Alfredo Maciel Professional Salón y Pozolería Clarita presentan. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Obed. Gracias por esta entrevista, por esta oportunidad de platicar contigo y con la gente que nos puede ver por ahora, ¿no? Pues para que nuestro auditorio, cuéntanos tu historia, sepa quién es Teresa Larumbe. ¿Dónde naciste? Nací en un pueblo de la Costa Chica, aunque mi mamá me registró y me bautizó en Acapulco. Pero tengo, digamos, mi raíz y mi ombligo se quedó en Copala Guerrero. Yo nací allá en la costa y en alguna ocasión yo digo, pero en ningún lugar hay evidencia de que yo nací allá, porque, como te decía, mi mamá me registra y me bautiza en Acapulco como si yo hubiera nacido, pero a mí me ayudó a nacer una partera, ¿no? Y que eso es algo que ahora valoro. Quizás antes no lo veía como algo de esta identidad, ¿no? De los pueblos, digo, siempre he pensado yo siempre digo que tengo alma pueblerina porque a mí me encanta vivir cerca de la naturaleza o en el campo, en el silencio de una casa de tejas, por ejemplo, ¿no? Entonces nací en este lugar, pero toda mi infancia me la pasé en Acapulco. Ahí estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, el bachillerato. Y posteriormente me vine a radicar a Chilpancingo a estudiar a la Escuela de Filosofía y Letras. Tere, pero antes de que hablemos de tu etapa como estudiante en Filosofía y Letras, ¿qué te orilló, qué te llevó precisamente a acercarte o a querer estudiar precisamente las letras, toda esta parte de la filosofía? Es que es muy curioso porque yo empecé, desde chica, empecé a escribir acrósticos, que en ese tiempo, digo, era, si alguien me gustaba, ¿no?
Yo le preguntaba su nombre y entonces escribía, y también de la familia, de algún amigo, ¿no? De alguien que me pidiera. E incluso después los mismos compañeritos, los de juego, mis vecinos, ya cuando íbamos creciendo me decían que les escribieran, ¿no? Pero yo traía como la música de las palabras desde, pues digo, desde la secundaria, en primero, segundo año seguramente. Y te digo esto porque es hasta tercer año que yo estaba estudiando en una escuela. Los 2 primeros años estudié en una escuela, el tercer año fui a otra. Y en esa escuela daban la clase de educación artística. Entonces, un maestro, el maestro de educación artística nos pidió que escribiéramos. Nos enseñaba cositas de arte, ¿no? Pero nos pidió que escribiéramos algo, de lo que pasara en nuestra familia, de que escribiéramos algo y que iba a ser como parte de la calificación. Entonces, a mí se me olvida porque estaba yo más preocupada por la calificación de matemáticas que por esta materia. Y justo cuando voy ya hacia la escuela, el lugar donde yo, en La Garita y en Acapulco, porque yo te digo, estudié la secundaria, la preparatoria allá, la vocacional. Entonces yo tenía que caminar por un lugar donde había muchos árboles y pues a las 7 de la mañana pues se escuchaban los cantos de los pájaros, ¿no? Entonces cuando iba yo caminando ya a la escuela rápido porque teníamos exámenes, me acordé que yo no había escrito lo que nos había pedido el maestro y que era parte de la calificación. Entonces, en el camino me acuerdo, y como voy viendo los árboles y voy escuchando el canto de los pájaros, entonces saco rápido una hoja y me pongo a escribir. Y bueno, ya llego con el maestro, le entrego mi trabajo, lo paso en limpio, ¿no? Porque le traía obviamente en el primer borrador, se lo paso y se lo doy, maestro, aquí está mi tarea. Y bueno, era más que la tarea, era parte también de una calificación semestral. Y entonces el maestro empieza a leer y me voltea a ver y me dice, ¿tú escribiste esto? Y a mí me sorprendió porque yo dije, se dio cuenta que lo acabo de escribir, ¿no? O sea, así como, chin, estoy metida en problemas. Y le dije, sí, pero no le dije en este momento. Le dije, sí, yo lo escribí. Dijo, le voy a decir a la directora. Y entonces yo no, le dije, no le diga a la directora, maestro, pues yo lo escribí, pero no, me dijo, ¿me permites que lo ponga en el periódico Mural? Le dije, ¿cómo? Dijo, es que, Larumbe, esto es un poema. Y yo me quedé, y yo así, a ver, porque obviamente yo ni siquiera, bueno, estudiábamos obviamente lo básico, las rimas y la metriquita y esto, la métrica pues, pero en la forma más elemental. Y entonces me dice, es que es un poema. Y yo, ¿de verdad? Pero lo que yo no sabía era que como yo escribía los acrósticos, pero no sabía que hacía versos, que hacía poesía, digo, versos rimados, pues, ¿no? Que hacía versos que dentro del nombre. Yo solo porque escuchaba que se oía bien, ¿no? Solo era eso, se oye bien. Y entonces, bueno, claro, mi popularidad creció, ¿verdad? En la secundaria porque sí pusieron el poema en el periódico Mural y obviamente saqué un 10 en esa materia. Y bueno, es la primera vez que a mí, que yo tomo conciencia, ¿no? de que la música, de las palabras, que yo tenía esa facilidad. Entonces llego a la vocacional en el Cebetis 14, ahí en Acapulco, y la maestra que nos daba clases de taller de lectura y redacción, la maestra Margarita Mayagoitia, una mujer bellísima. Y entonces
igual, ¿no? Nos empieza a dar la clase, el semestre. Pero entonces también en una clase nos pide que escribiéramos algo, así como escriban, narren, ¿no? Porque estábamos viendo, ni siquiera la poesía, estábamos viendo la narrativa. Entonces escriban algo de su familia, ¿no? Entonces, bueno, ya todos pasamos la tarea. Y cuando ella empezó a dar el trabajo, porque le entregamos las hojas, y yo le decía, maestra, y el mío, espérate, Larumbe, ahorita. Y ya seguía dando los trabajos. Y entonces me dice, cuando ya no me entrega el trabajo, y le digo, maestra, pero ya había terminado de entregarle a todos los demás, ya casi se terminaba la hora. Y me dice, Larumbe, necesito que te quedes ahorita que termine la clase. Y yo así como, híjole, ¿no? Yo no sabía para qué me quería que yo me quedara. Entonces ya se van todos los compañeros. Y me dice, es que ¿por qué escribes rimado? Le dije, no, yo no escribo con rimas. Me dijo, ¿por qué escribes con rimas? Le dije, no, yo no. No, maestra, yo no. Dijo, sí, mira, vamos a leer tu texto. Y entonces me subrayó una palabra. Fíjate en esta palabra. Y seguimos leyendo el texto, porque no era poemas, pues era una narración, ¿no? Y me dice, mira, esta palabra. ¿Te fijas esta que cómo vuelves a poner una palabra rimada? Le dije, no. Dice, ¿pero por qué pusiste esta palabra? Y mi respuesta fue, porque suena bien. Y en ese momento la maestra se dio cuenta que yo escribía, que yo tenía el oído de la poesía. Yo no. Entonces me puso a leer poesía y me dijo, te voy a dejar que leas, necesito que... Y era mi primer amor platónico. Entonces, claro, yo iba a hacer todo lo que la maestra me dijera, ¿no? Así que empecé a leer poesía. Ella me hablaba de autores, me iba yo a la biblioteca, solo poesía. Me dijo que participara en el concurso de declamación y yo le dije, maestra, es que yo no declamo. Pero lo que ella, y ni siquiera me forzó, no me dijo ponte a escribir, no, ella me acercó a la poesía. Necesitaba que yo me diera cuenta que lo que estaba escribiendo era poesía. Y entonces, bueno, participo en el concurso de declamación. Obvio decir que solo fue mención honorífica, porque pues yo no declamo. Entonces, pero estando ya en segundo año, porque esto es en el primer año de la vocacional, en el Cebetis, cuando ya me paso al segundo año, ella me vuelve a dar taller de lectura y nosotros hicimos por una materia con otro maestro, con otro profesor, que bueno, ahora se me van los nombres, todo el grupo iba a hacer festivales, ¿no? Íbamos a hacer concursos como parte de la materia. Entonces, pues yo dije, que hay que hacer un concurso de composición poética. Y obviamente la maestra Margarita iba a ser parte del jurado, además de otros maestros que de ahí del área, ¿no? Así que yo le había escrito un poema a la maestra, pero obviamente ella iba a ser jurado y yo jamás le dije, oiga maestra, necesito, mire, que vea, que lea este poema, porque pues ella iba a ser parte del jurado. Y yo le dije a mi maestro, oiga, es que fíjese que yo escribí algo, ¿será que yo pueda participar? Dijo, sí, pero no le tienes que decir a nadie del jurado que tú vas a participar, porque sea un seudónimo. Y así que en ese tiempo yo, bueno, de la secundaria yo estaba como más preocupada por crecer, porque yo era muy bajita y me iba a jugar básquetbol, ¿no? Y así que cuando se da la premiación de que ya íbamos a hacer el evento, el director, que era el maestro Héctor Riera Pérez, y lo menciono porque él le había dado clases a mi hermana la mayor, una mujer a la que yo admiro, porque yo ya leía, porque mi hermana mayor, Magdalena,
ella le encantaba la lectura. Y entonces ella llevaba libros, llevaba novelas a la casa y yo me ponía a leer, ¿no? Entonces el ejemplo siempre arrastra, ¿no? Yo veía a mi hermana, además a mi hermana yo la admiraba muchísimo. Y entonces yo ya leía, digamos, con el primer año empecé a leer más poesía, pero estaba tan preocupada por crecer, es decir, porque desde la secundaria, en la primaria, yo siempre fui la primera de la fila porque yo era muy chaparrita y flaquita. Y entonces me iba yo a jugar básquet y pues ya iba a ser la premiación y entonces oigo, cuando ya vamos a empezar, le digo a los muchachos, saben que ya vámonos, ¿no? Y de repente oímos que el director dijo, a ver, que el alumno o la alumna que haya utilizado el seudónimo, tal seudónimo, por favor que se presente, porque habían perdido el sobre, porque era con seudónimo y estaba en otro sobre, lo perdieron. Y entonces yo me le paro a un lado al director, venía de jugar básquetbol, ¿no? Entonces sudando, greñuda, pues además que casi no me peinaba, y de segundo año de preparatoria. Y entonces le di, y el maestro seguía hablando, entonces me regresaba y le digo, maestro, me dice, espérame. Y él seguía, le digo, maestro, es que yo escribí, yo participé con ese seudónimo. Me dijo, ¿tú? Le dije, sí. Me dijo, ¿cómo te llamas? Y le doy el nombre, Teresa Molina Larumbe. Y el maestro abre unos ojos de terror, pero así, y me recorre así, pero así, de pies a cabeza. Y me dice, tú eres hermana de San Joseph. Porque a mi hermana, la mayor, que había estudiado en el América para secretaria ejecutiva bilingüe, él le dio clases y como eran puras mujeres en el Colegio América, hicieron una pastorela y mi hermana la hizo de San José y ahí pues les enseñaban inglés porque ella estaba estudiando. Y mi hermana era femenina, pero además siempre se peinaba, yo no. Siempre fui así como... no descuidada porque yo soy muy de olor, pero no me peinaba. Mi mamá me regresaba siempre de la puerta y me decía, ya me voy mamá hasta la tarde, y le daba su besito. Y en la puerta, Tere, y yo, manda mamá, ¿te peinaste? Y entonces yo hacía esto porque pues yo no me veía. Y yo, no mamá, entonces me regresaba y solo me peinaba aquí, ¿no? Y ya me iba, entonces traía todo. Porque no... mi cabeza estaba como en otras cosas. Y entonces me dijo, tú eres hermana de San Joseph, pero con una expresión de... Y yo muy orgullosa, porque yo sabía que pues, a mi hermana yo era, yo creo que la primera mujer que yo admiré. Y entonces le dije, sí. Y dijo, peínate, chacha. O sea, ¿cómo crees ese peine? ¿Y tú escribiste este poema? Le dije, sí. Peínate, aunque sea. Voy, me echo agua, me peino. Y bueno, me dan el primer lugar, porque bueno, había ganado yo el primer lugar. Y cuando la maestra Margarita me pregunta que por qué había escrito ese poema, le dije, es que lo escribí para usted. Cuando estaba yo en tercer año, y bueno, esto fue en el segundo año, cuando estaba yo en el tercer año, fueron de la Escuela de Filosofía de aquí de Chilpancingo, fueron a Acapulco, o alguien de la universidad fue a comentar que estaba la Escuela de Filosofía, pero yo solo escuché filosofía, nunca escuché filosofía y letras, o a lo mejor sí lo escuché, pero filosofía era lo que más se parecía a las letras. Entonces, a lo mejor se me nubló la cabeza rápido porque dije, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Porque ella me preguntaba si yo no quería estudiar para maestra, si yo no, para esto saliendo de la secundaria me fui y yo le dije, mamá, quiero ir a hacer examen a México a la Escuela de Enfermería Militar. No porque me gustara la enfermería, debo aclarar, porque bueno, ya parece yo qué clase de enfermera iba a ser, ¿no? Diosito no se equivoca. Pero a mí me gustaba la disciplina militar.
a mí, yo quería marchar, ¿no? Me encantaba, pero obviamente, digo, yo iba demasiado deficiente en álgebra, en matemáticas, álgebra. Mi mamá me decía que porque no estudiaba para maestra, yo sabía que yo no quería dar clases, yo quería algo que se acercara a las letras, pero nunca escuché filosofía y letras. Entonces, yo creo que me quedé en blanco y yo dije, ahora, ¿cómo le digo a mi mamá? Porque aparte, mi mamá era costurera, nuestra situación económica era muy precaria. Pues yo estaba, Magda, que es una mujer, era una mujer de 10 para arriba. Magda, que era quien requería haber estudiado una carrera. Mi mamá un día la sentó y le dijo que pues éramos 5, ella era la mayor y que ella necesitaba que la ayudara, que le iba a pagar una carrera técnica para que después ella se pusiera a trabajar y la ayudara con nosotros. Y yo era de 8, de 7, de 6, reprobaba. O sea, a mí en realidad, no sé, quizás no era como las materias, porque yo de alguna manera siempre pensaba así como, ¿y por qué yo puedo mover el dedo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la vida? ¿Y por qué nací? Desde muy joven. Y yo voy a decir que la convivencia con mis hermanos, con mi mamá, con más la demás familia, no era fácil conmigo de alguna manera. Porque además, claro, yo tenía, desde niña yo sabía de mi orientación sexual. A mí, mi primer amor platónico y mi primer beso fue a una mujer. Y a pesar de que tuve novios, ¿no? Noviecitos pero yo no entendía por qué yo necesitaba tener novios. No se me hacía, porque además yo decía, es que ¿por qué tengo que tener un novio si los niños huelen feo? Porque yo soy muy de olfato, y de verdad yo decía, si huelen feo, o sea, y en cambio las niñas no. Y entonces mi primer beso fue una mujer, mi primer amor fue una mujer, entonces, y yo no entendía. Entonces era eso, la sensibilidad de la poesía y esta orientación sexual, ¿no? Que para mí no era un conflicto en realidad. A mí me conflictuaba más que me tuviera que gustar un niño. Yo les pegaba, porque además mi hermano me enseñó a boxear. Además somos 5, es Magda, luego Jesús y luego 3 mujeres. Marta, luego yo y luego Maru, que era la más chica. Entonces mi hermano, pues entre puras mujeres, y yo pues ya ya crecimos, que él era un muchachito, él me enseñó a boxear, ¿no? Entonces, a ver, y dale, y entonces sé boxear. Y me enseñaba a jugar fútbol, y como yo soy zurda, pero como él para enseñarme a tirar, pues él se ponía así, y entonces yo aprendí a patear con la derecha, o sea, no con la izquierda, porque pues no nos acomodaba, porque si yo me quería poner para acá, pero pues él se ponía así, yo, manito, pero no, pues, y aprendí, así como aprendí a planchar con la mano derecha, porque en la casa donde estábamos era de 2 recámaras pequeñas, y el lugar donde estaba el burro aquí, y ahí había una cama. Y yo, pues era la única zurda. Y entonces agarraba la plancha así y pues el cable no alcanzaba. Y luego me intenté, porque sí recuerdo eso, que yo me intenté subir a la cama, pero pues del colchón. Y entonces aprendí a planchar con la derecha. Y por eso tengo esa capacidad de adaptarme. Los zurdos, de alguna manera, hablo también igual por mí, porque yo me tenía que adaptar a todo, ¿no? E incluso cuando yo ya había terminado la carrera, un día me puse a planchar, mi mamá estaba sentada y me ve muy sorprendida y me dice, hija, ¿puedes planchar con la derecha? Y yo la regresé a ver, le dije, sí, mamá, porque no te acuerdas dónde estaba el burro y no había manera. Dijo, ay, hija, ¿y por qué nunca nos dijiste? Porque claro, todos eran diestros, todas mis hermanas, y ella
si iba una prima, todos. Y yo era obviamente la que se tenía que adaptar. Y mi hermana la más chica me dijo, ay, no, yo hubiera dicho, a ver, mamá. Le dije, no, hermana, no, mana, no, Maru, porque pues al final no estaba el espacio, era una casa muy pequeña y de tejas, era mi casa de tejas. Yo creo que la nostalgia, que esta melancolía creció conmigo por este techo cuando llovía. Fíjate que mi hermana cuenta, Magda, pues ella era la mayor, que a ella le angustiaba cuando empezaban las lluvias, porque pues las tejas siempre había goteras. Y a ella le angustiaba porque de verdad había veces que nos teníamos que levantar, pues dormíamos, había unas camitas, pero dormíamos también en petate, ahí en Acapulco, en la casa. Y luego a veces que si llegaban visitas, pues más petate, ¿no? Y había veces que de verdad, si empezaba a llover en la noche, nos despertaba porque sentíamos mojado. Y así que había que pararse a poner la cubeta. Y a Magda ella nos platicaba después, es que a mí me angustiaba. Y yo decía que cuando yo creciera iba a poner la casa de material, ¿no? Y claro, porque ella ya tenía conciencia, ella era la mayor. Pero para Maru y para mí era jugar, ay, aquí hay una gotera. Y entonces andábamos buscando las goteras para ponerle la bandejita, ¿no? La bandeja, pero ya las cubetas estaban ocupadas. Entonces, yo creo que fue una bendición porque todas esas sensaciones, el olor de la tierra, era para mí, que se acentuaba como más, ¿no? Se acentuaba creo que yo como esa nostalgia que he tenido como en mi corazón, ¿no? Así que la perspectiva, digo, de Magda, que estaba ya más consciente de nuestras carencias. Yo no. Cuando yo de chica íbamos a vender pan, porque mi mamá, bueno, cosía, pero pues teníamos que ayudarle cuando ya estábamos grandecitos. Mi hermano se iba a vender paletas. Y cuando él pasaba, porque la paletería estaba más arriba, Maru y yo le ayudábamos. Pero para nosotros era una aventura. No alcanzábamos a ver nuestra pobreza, ¿no? Porque, bueno, aparte de mi mamá, yo creo que, bueno, las madres casi sí, generalmente hacen eso. No te dejan ver las carencias. Y entonces, vaya, yo crezco con esto y bueno, ya cuando ya vengo yo a la escuela, a Chilpancingo, pues para empezar, claro, yo cuando le dije a mi mamá, es que quiero irme a Chilpancingo a estudiar filosofía. Entonces mi mamá, de por sí estaba angustiada mi mamá por mí, muy angustiada, porque me decía, hija, ¿por qué no estudias algo que puedas mantener, que te puedas mantener, que no sé, enfermería, no te gustaría? Porque mira, acuérdate que tú te querías ir a la escuela de medicina. Sí, pero era de enfermería militar. Pues sí, pero era por lo militar, mamá, no por la enfermería. Pero él decía, no, mamá, es que, porque yo ya empezaba, igual te decía, yo ya había escrito mi primer poema más largo, no con acróstico, sino un poema más estructurado, digamos. Entonces, cuando llego yo acá a Chilpancingo, y además, cuando yo llego acá con mi hermana, que es un poco mayor que yo, cuando yo me bajo del camión, estaba lloviendo. Era de noche, el frío. Pues en Acapulco yo no estaba acostumbrada. Bueno, sí, de repente me daba frío, pero cuando llovía en invierno, pero pues te acurrucabas con la sabanita de algodón, ¿no? No necesitamos ni cobertores ni nada, ¿no? Entonces me habían dado un suéter porque pues en Chilpancingo te va a dar frío, me dijeron. Entonces cuando yo me bajo del autobús y me da el olor de la tierra, yo me enamoré de Chilpancingo, me encantó Chilpancingo, porque era como
como seguir como en el pedacito de mi casa, ¿no? Del pedacito de tierra aquí, con el olor del agua, de la tierra mojada, la lluvia, la nostalgia. Y bueno, voy a la escuela, cuando voy a servicios escolares para ver y todo, y les dije, es que yo quiero inscribirme para la escuela de filosofía, quiero estudiar. En la escuela de filosofía dijo, sí, pero ¿en qué carrera? Yo le pregunté, ¿en qué carrera? ¿Cómo? Yo pensé que era solo la carrera de filosofía. Y entonces me dice el muchacho, es que aquí en esta escuela hay historia, hay filosofía, hay historia, hay sociología y hay literatura. Y cuando dijo literatura, yo dije, sí, es en literatura. Porque dije, wow, hay literatura, porque no te decía, yo creo que me quedé en blanco porque yo solamente era la escuela de filosofía. E incluso mi mamá, te digo, estaba como angustiada, ¿no? De qué va a vivir esta hija mía, ¿no? O sea, así como, hija, pues de Almón nada más vas a ser maestra, pues sí, pero ¿y tú no quieres ser maestra? Sí, no, mamá, pero yo no quiero ser maestra de secundaria, porque bueno, no me gustaba. Entonces, ya cuando llego a la escuela y bueno, las materias, las clases, había una maestra, María Isabel Filinich, una maestra argentina, que me daba teoría literaria y entonces para mí era así como empezar a estudiar. Y yo ya empecé a escribir, ¿no? Ya empezaba yo a escribir poemas muy nostálgicos de repente, muy, muy nostálgicos. Y un maestro me dice, a ver, Larumbe, ¿pero por qué cuentas? ¿Por qué cuentas? Mira tu meta. Yo, no, maestro, yo no cuento. O sea, era un poco cómo me fue llevando, ¿no? Cómo fui aprendiendo. Y le dije, es que yo no cuento. Me dijo, claro que sí. Si estos versos son octosílabos, pero son perfectos. Y yo, no. Porque claro, ya me estaban dando la materia de teoría literaria, gramática, todo esto afín. Y yo, claro que no, yo no cuento, ¿no? Porque claro, yo ya sabía contar las sílabas y yo ya sabía que los octosílabos, los decasílabos y todas estas, toda esta estructura, ¿no? Porque eso también estudiábamos, la estructura de la poesía y las rimas y la rima consonante y la rima sonante. Pero yo no me daba cuenta porque yo no contaba. Y me dijo, mira, claro que sí. Y entonces empezamos a contar y yo estaba maravillada. Oye, sí, son 8. A ver, ¡ay, son 8! Yo estaba maravillada de ver, porque yo no contaba. Pero resulta que eran octosílabos perfectos. Y entonces le dije, no, Javier, era un maestro Javier, no recuerdo el apellido. No, Javier, pero yo no los conté. Me dijo, ¿de verdad? Le dije, no, claro que no. Así, pero dice, pero a ver, ¿por qué aquí no le pusiste? No, ahí le quité este nexo, le dije, se lo quité porque fíjate cómo se oye. Y entonces empecé a decirle, si yo le pongo otro nexo aquí, ve cómo ya no se oye bien. Y entonces y yo estaba más maravillada. Él le dijo, entonces tú no cuentas. Le dije, no, y todos los versos eran octosílabos. Y entonces me dijo, busca la manera de romper la métrica. Porque claro, y además la métrica, y además también con Marisa vi la cuestión de la rima, ¿no? La rima sonante y la rima consonante, que es como más marcada, ¿no? Y entonces yo no sabía cómo romper. Así que cuando leí, bueno, empecé a leer, ya leía poesía, pero obviamente empecé a leer más. Cuando leí el poema de la canción desesperada de Pablo Neruda, y entonces veo que son en decasílabos.
emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. Hoy 14 sílabas, son de 14, no de 11. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. Y entonces yo empecé a repetir, emerge tu recuerdo de la noche en que estoy, para poder abrirme más a la métrica. Emerge, y todo el tiempo me la pasaba. Y entonces cuando ya empezaba a escribir, ya era romper la métrica, salirme de los 8, del octosílabo, salirme de la rima consonante y llegar a la rima asonante, que me gusta muchísimo más. Entonces fue ya meterme más a la cuestión de la estructura, de jugar con las imágenes, de jugar de esta música, de las palabras, que yo ya traía, de esto de que suena bien, ya darle el aliento y darle el sonido, ¿no? Cómo hilar una rima final con una rima, con el sonido primero de la siguiente, enriquecer la poesía, enriquecer mis palabras. ¿Y en qué momento tú decides plasmar ya toda tu poesía en un libro? ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro fue Bajo la sábana. Lo que pasa es que yo empecé a escribir. Y bueno, sí, claro que hubo también personas que, después entendí que son aprendizajes. Hubo una maestra que cuando yo le dije, oye, por favor, quiero que leas mi poesía, mis poemas. Le dije, quiero que leas mis poemas. Y le extendí mi folder con varios poemas. Y quiero que me des tu opinión, porque para mí era importante. Ella no me daba clases, pero era una maestra de la escuela. Y me regresa a ver, no me recibió, me dejó con la mano extendida. Me dijo, ay, Larumbe, si lo tuyo no es poesía. Y hubo silencio. ¡Wow! Y yo guardé mi folder. Y seguí escribiendo porque, ay, Obed, me estás haciendo que me recuerde de cosas. Yo seguí escribiendo porque las palabras no se detienen. Pero ya no mostraba mi trabajo. Ya no lo mostraba. Porque si una maestra me dijo que lo mío no era poesía, yo dije, wow. Es así como, pues entonces, ¿qué escribo? ¿No? Pero yo seguía escribiendo. Y entonces tuve la fortuna de conocer a un grupo de pintores, ve las cosas. Para esto yo, en mi trabajo, empecé a conocer, amigas, compañeras, así. Yo primero trabajé en un despacho jurídico, donde conozco a una de mis mejores amigas de años, de tantos años. Ya estando en segundo año de la carrera, y ella me empieza así como, a pesar de que es abogada, yo entré a trabajar. Mi primer trabajo fue en un despacho de abogados con Anacleta López Vega. Ella fue mi primer jefa. Estaba también una licenciada Lolita y un Reinaldo, creo también el otro abogado. Pero con Anacleta es con quien yo, quien me apoyó mucho, ¿no? Ella me enseñaba, me decía, mira, pues tú estás estudiando literatura, pero finalmente sabes redactar, ¿no? Entonces, así como, las bases son estas, ¿no? Pero la redacción tiene que ser así impecable, con términos jurídicos, ciertamente. Pero yo ya empezaba a redactarle, y ya ella obviamente le daba en los términos de lo que se hacía, que las actas, que ahora casi no recuerdo. Y el primer trabajo, ya después que yo tuve aquí, de gobierno del Estado, fue en la biblioteca que está en la Biblioteca Pública Central, que es mi primer trabajo dentro del gobierno del Estado.
Y mi primer jefe fue el ingeniero Rubén Fernández Pellón Silva. Entonces, él también me dijo, usted está estudiando literatura. No, hombre, a ver, venga. Y entonces, yo en alguna ocasión no fue su secretaria y dijo, a ver, ¿quién sabe escribir a máquina? Y ya yo les ayudé. Y dijo, ¿usted está estudiando? Le dije, sí, yo estoy estudiando literatura. Dijo, qué excelente. Entonces, él me ponía a ayudarle a redactar. Entonces, son personas que me fueron como formando, ¿no? Digo, cada uno en su área, pero al final de soltarme a escribir, a redactar, no solamente a escribir poesía. Entonces, yo seguía escribiendo y conocí ahí a una amiga, Natividad Astudillo Sánchez, y ella me dijo un día, oye, fíjate que va a venir un amigo, el Mike de Acapulco, y él está en un grupo de pintores. Entonces yo conozco al Mike y entonces le digo, fíjate que yo escribí un poema casi que a la muerte, ¿no? O sea, así como, porque yo seguía escribiendo. Y claro, esta nostalgia que te digo, ¿no? Mira, un día estaba yo cerrando la puerta de mi casa y de repente sentí el viento y yo dije, qué rico, o sea, y así como... empecé a escribir, he pensado en la muerte como un rito cotidiano. Siento melancolía de mí al pensar en la noche en que ya no esté. Yo tenía 22 años, o sea, ¿qué vas a andar pensando en la muerte? 21, 22 años, ¿qué vas a andar pensando en? Pero era eso, ¿no? Y entonces este grupo de pintores que tenían en Acapulco con Miguel Ángel Sotelo, estaba Alfonso Robles, que ahí es cuando tuve la oportunidad de conocer a Alfonso, que bueno, ve hasta dónde hemos llegado con Alfonso. Y entonces él me lleva a presentarme, ellos iban a montar una exposición de pintura con relación a la muerte por el Día de Muertos. Y me dice, oye, Tere, ¿te acuerdas que tú me leíste este poema? Fíjate que acá este grupo de amigos, ¿por qué no vas y yo te presento? Y yo tenía mucho miedo porque yo ya había, o sea, me daba miedo mostrar mi poesía. A pesar de que a mis amigas en ese tiempo empecé a tratar muchísimo, me hice muy amiga de Catalina Calixto, de Patti Calixto, de Tere Calixto, que fueron también de las primeras familias que me acogieron acá, además de la maestra Vicky Virginia López, ahí en Allende, y Doña Domi, creo que era Doña Domi la que vivía ahí a un lado, porque ahí renté, ¿no? Entonces, voy a ver a este muchacho y yo con el miedo, ¿no? Entonces... ¿Todavía traías en la mente las palabras de tu maestra? Sí, entonces me dicen, oye, no, pero es que tu poema, qué bonito, porque les leí, yo escogí un poema, todo era sobre la muerte porque era una exposición que ellos iban a tener en el Fuerte de San Diego. Y entonces, pues era el Día de Muertos, ¿no? Y me dijo, ¿cuántos poemas tienes? Y yo, pues eran como 20, 30, o sea, eran varios poemas. En realidad ya tenía varios poemas. Y me dijeron, por favor, o sea, mira, vamos a tener la exposición y empezamos a tener reuniones y yo encantada. Es cuando conozco a Alfonso y a un extraordinario escultor también, Alfonso Robles, que también era pintor, y a un escultor que es Jorge Alfaro. Y entonces ellos tres, Miguel Ángel Sotelo, que fue el primero al que yo traté, luego Alfonso Robles y también Jorge Alfaro, los cuatro empezamos a tener, había mucha química entre nosotros, a ellos les encantaba lo que yo escribía y entonces se monta la exposición ahí en el Fuerte de San Diego y yo llego con porque yo puse como en cartulinas y puse ahí las hojas, yo puse en hojas mis poemas y mi nombre abajo, ¿no? Teresa M. Larumbe, porque yo al principio sí ponía el apellido de mi papá, bueno, no su apellido, la inicial, ¿no? Entonces, cuando ya se abre la exposición,
yo si veía una pareja que estaban leyendo los poemas, yo me acercaba al cuadro porque los poemas iban acompañando algunos cuadros y yo me acercaba como si estuviera viendo el cuadro, pero en realidad quería escuchar, porque necesitaba escuchar. Y todo les gustaba, ¿no? O sea, mira qué bonito poema, mira. Y entonces, esa noche en el evento estaba programado que una mujer que declama, que escribía y que declama, iba a dar un recital, iba a leer poesía de muertos, alusiva a los muertos, y que no llega. Y tal, ya la gente, bueno, terminó la exposición y ahora sí, vénganse, siéntense acá porque va a venir una persona a leer poesía. Y no llegaba. Y los muchachos, pues era el evento, digamos, de ellos, un poco mío, pero era más de ellos. Y los muchachos, Tere, tú pasa, porque yo me había dejado una copia en un folder igual. Patti Calixto incluso me dijo, Tere, cuando yo tengo tanto esa imagen de cuando te vi la primera vez con tu folder bajo el brazo, ¿no? Con tus poemas. Entonces, pues yo traía otro juego, digamos, yo pegué, pero tenía unas copias que yo me dejé. Y me dicen, Tere, pasa, tú lee. Yo, no, ¿cómo yo voy a dar un recital? Porque era un recital de poesía. No, ¿cómo crees? Tere, por favor, me decían. Y luego yo había llegado de tenis, con pantalón de mezclilla, con una camisa, casi, pues yo no iba, no me peinaba igual. Era Tere Larumbe. Era Tere Larumbe, claro, ahorita sí estoy peinada, ¿verdad? Pero, porque bueno, Magda me recomienda mucho que me peine. Siempre me dice, peínate, Tere, por favor, ¿no? Y entonces, de verdad, yo les dije, pero es que yo no declamo. Me dijo, Tere, pero tú, mira, les gustó, lee esos poemas, esos que están ahí. Si quieres los arrancamos. Le dije, no, yo aquí traigo. Entonces, pues ya estaba toda la gente y anuncian que pues no llegó, no me acuerdo quién era. No, no quiero decir un nombre porque me parece que era, pero no quiero decirlo porque no me acuerdo quién era. Porque yo no conocía a mucha gente de Acapulco. Es decir, en la cuestión poética, en la cuestión así, porque yo me había venido para Cachilpancingo. Entonces, pues subo yo con mi folder y yo dije, pero es que yo no les voy a declamar, yo voy a platicarles por qué nacen mis poemas. Sí, lo que tú quieras, me dijeron, como tú lo veas. Entonces me ponen una silla, ¿qué necesitan? Nada más la silla y el micrófono, ¿no? Y entonces les dije, claro, anunciaron que bueno, no llegó y que Tere Larumbe, Teresa M. Larumbe, la escritora, la poeta, yo les iba a leer, ¿no? Y entonces ya me siento y agarro el micrófono y por supuesto estaba yo muy nerviosa, pero les empiezo a platicar, les empiezo a decir de cada uno de los poemas, esto de que estaba cerrando la puerta, ¿no? Y otros poemas, otro que era muy sentido para mí, que al primer amigo que yo tuve que tenía SIDA, ya SIDA, o sea, ya estaba mal, él se había contagiado de VIH y ya estaba desarrollando el SIDA. Cuando a mí me lo dijeron, Rubén se llamaba mi amiguito, era un muchacho de 23 años. Cuando a mí me dijeron que Rubén estaba, pues, estaba con el VIH y que ya no salía casi, era una Navidad en la disco. Yo daba el abrazo de Navidad y me iba a la disco. Cuando a mí me lo dijeron ahí, yo busqué una servilleta y le pedí a un mesero que me prestara un papel, no una servilleta, un papel y un bolígrafo, ahí en el bar, ¿no? De las comandas y esto. Y ahí me puse a escribirle canción para arrullar mis pasos. Porque todos sabemos que nos vamos a morir, claro, pero Rubén de 23 años, sabíamos que su fecha ya estaba muy próxima porque ya casi no salía. Y entonces les platico de eso, ¿no? Y de donde escribí, que estaba yo en la disco. Y que claro, en ese momento para mí
cesó la música, porque yo me puse a escribir ese poema para mi amigo, porque era el primero, porque oíamos del VIH y del SIDA, y que si Freddie Mercury, que no sé quién más, pero lo veíamos tan lejano, pero ya tenerlo ahí, no solo en Acapulco, en mi círculo de amigos. Entonces lo pensé mucho, escogí mucho cada palabra, como cada palabra de cada poema que yo escribo. Yo digo que mi poesía es muy, muy sentida, pero también muy pensada, porque trato de escoger mucho las palabras, ¿no?, que voy a plasmar. Y entonces empiezo así, sentada, platicándoles y leyéndoles el poema. Es que este poema nació por esto, ¿no? Y con ese poema terminé, con Canción para arrullar mis pasos. Termino y pues claro, me aplauden y ya yo me bajo. Ya se me había quitado los nervios, por supuesto, porque fue muy, muy de acercarme y de que la gente se acercara a mi poesía. Y entonces me quedo ahí con los muchachos, me abrazan y me dicen, oye, gracias, porque pues nos salvaste la noche. Pero ellos, eso no fue fortuito. Ellos me devolvieron ahí en ese momento. Y más una mujer, se me acercó una señora, una mujer muy elegante, muy bien vestida. Me dijo, yo necesito hablar con usted. Me habló de usted siempre, yo era más joven que ella. Me dijo, en realidad yo vine porque yo vine a escuchar a la poeta, a la escritora, a la que estaban anunciando. Y me senté adelante, es más, yo leí sus poemas rapidito, vi la exposición y me vine a sentar hasta adelante, porque yo vine a escucharla, a esta señora. Dijo, y entonces cuando dijeron que no venía y que iba a subir otra persona, y bueno, yo como había leído muy rápido, realmente los cuadros rápido, porque yo quería ganar el lugar hasta adelante. Y cuando la vi subir, ¿no? O sea, así como, yo dije, pues esta chamaca, ¿qué? ¿No? O sea, esto es una vacilada. Dijo, no me paré, no me fui. Dijo, porque yo estaba hasta adelante. Y se me hizo muy, muy grosero pararme cuando, pues usted ya estaba ahí. Dice, pero fíjese, en la medida que usted fue hablando y que fue leyendo su poesía, yo dejé de verla. Dejé de ver su físico y empecé a ver que salía una luz de su corazón. Empecé a ver una imagen de usted muy iluminada. Empecé a ver mucha luz. Y quiero darle las gracias porque yo primero me dejé llevar por la impresión de la imagen, pero usted me enseñó a ver su esencia, su corazón, su sensibilidad en sus poemas. ¿Cuántos poemarios has escrito? ¿Cuántos tienes en tu haber? Mira, publicados, este es el tercero. El primero fue Bajo las sábanas, que es con el que te digo que entro y que claro, me ha gustado mucho y lo he presentado en diferentes lugares. Después fue Voz de Agua, que también, ya te digo, ya tenía yo material y claro, son poemas por la vida y poemas por la muerte. Pero estos poemas se publicaron hace muchísimos años, te estoy hablando de hace muchos años. Yo viví una etapa de mucho silencio de cuando cumplí 50 a cuando cumplí 60 años, por duelos que tuve. Cuando yo festejé mis 50 años, le dije a mis hermanas que me llevaran a conocer Holbox, porque ellas vivían en Cancún. Vive todavía mi hermana la mayor allá. Me llevaron
a Holbox porque yo quería conocer. Y yo cumplí años, mi cumpleaños es el 26 de enero. Y quería el 26 de enero estar en la playa. Cumplía 50 años, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, a los 4 o 5 meses, mi hermana la menor, a la que yo defendía cuando era niña, a la que era mi compañerita de juegos, a la que era la que protegíamos mucho porque se privaba de chica. Luego ella fue pediatra y nos decía, pero es que era chantaje, ¿no? Pero pues no sabíamos, cuando ella se privaba, todos nos hincábamos a pedirle perdón a Dios. Ya me voy a portar bien, que no se muera nuestra hermanita. Y a los 4 o 5 meses, Amaru tuvo su primera manifestación de una enfermedad autoinmune. Y entonces no le brotaba bien del todo. Mi mamá pues era ya una mujer casi de 90 años. Estaba en silla de ruedas y Maru tenía 40 y tantos años y le diagnosticaron mieloma múltiple. Y creo que ha sido la etapa de silencio más grande de mi vida, de mucho duelo, porque yo perdí el sentido de la vida. Yo un día me senté frente a mi mamá y yo dije, entonces, ¿para qué carajo nacemos, no? Si como quiera nos vamos a morir, y ve cuánto duele despedirnos, ¿no? Cuánto duele aceptar, cuánto duele continuar, ¿no? Entonces, esos 10 años, el pronóstico de la enfermedad de Maru es entre 2 a 7 años. Yo prácticamente no podía escribir, no pude escribir, no podía leer. Dejé de leer, de hecho, Escribía muy esporádicamente y a veces solo escribía unos versos y luego los dejaba. No podía terminar casi. Si acaso terminé de escribir 1 o 2 poemas, 3 cuando mucho, pero no podía terminar de escribir. Y entonces Magda se vino a cuidar a Maru, se vinieron a la Ciudad de México. Yo iba cada 15 días. Pues yo trabajo en la Secretaría de Educación. Y en ese tiempo, ahí donde yo estaba, en la Contraloría, hubo un delegado administrativo que me dijo que me iba a poner a disposición porque pues yo faltaba mucho. Y quien me ayudó, pues porque yo le decía, es que mi madre está en silla de ruedas, es que mi hermana, yo tengo que ir a la Ciudad de México. Y en la insensibilidad, ¿no?, de este señor, me dijo, no, es que tú tienes que cumplir, ¿no? O sea, tú tienes que... Sí, pues, todos tenemos personas que se enferman, familiares. Y yo decía, pero es que es mi hermana menor. Y ¿quién me ayudó? ¿Quién me acogió? ¿Quién me dijo, maestra, véngase aquí a la estructura, apoya aquí, y nosotros vamos a apoyarla? Fue la maestra Antonia Vélez. Se me fue el nombre. Lo tengo que comentar porque a lo mejor ella, digo, yo sé que sí se acuerda, pero
cuando dimensionas, cuando te das cuenta, Morales Vélez, Toñita Antonia Morales Vélez, ella está en la CETEG, en el sindicato, en la dirección colectiva. Ella me apoyó para que no, y me defendió además, es decir, claro, en el sentido de, porque no me daban la licencia, porque no era mi hija, era mi hermana, y aunque era mi mamá, pero yo estaba más en México, pero ella me ayudó. Yo le tengo un aprecio, un cariño tan especial, porque yo le decía a este señor, es que yo tengo las manos ocupadas y tú me estás apuñalando por la espalda. Y en estos 10 años falleció mi madre primero, después mi hermana. Y todavía antes de cumplir los 60 años falleció mi hermano, Jesús. Fue una muerte accidental y entonces inesperada, ¿no? Y claro, en el camino han muerto amigas, amigos. Y hasta que yo escribí un poema a la vida, porque la vida no es que te dé y te quita, no, la vida es. Aquí estamos viviendo una experiencia y un día nos vamos a ir. Hasta que le escribí un poema a la vida. No eres tú quien me causa desdicha. Porque al final es como, y bueno, también esto, ¿no? Esto que hablabas del misticismo, que el poema tiene cuatro partes, el poemario. Con Alfonso dijimos, bueno, algo sobre esto de los duelos, y yo le propuse sombras de luz, destellos de oscuridad, porque es el contraste, ¿no? Dentro de la oscuridad es la ausencia de luz, pero está la luz ahí, y también la luz proyecta sombras. Entonces le propongo a Alfonso el título, él me dice que sí, que empecemos. Y yo ya empecé a escribir algunos poemas, pero cuando ya le escribo este poema a la vida, pero empiezo a escribir, para esto yo empiezo a estructurar el poemario en 4 partes. Porque los duelos no son solamente cuando hay muerte. Hay duelos que hieren de muerte. Por ejemplo, una enfermedad, como la de mi hermana Maru, como la de mi amigo, un amigo que también tuvo una enfermedad y escritor también, un poeta, el Indio Camaronero, Enrique Galeana. Yo escribí un poema sobre las palabras vanas, ¿no? Y es esto, estos duelos, ¿no? Que hieren de muerte. No hay muerte física todavía, pero hay un duelo ya. Y misticismo y despertar, que es otra parte del poemario, porque cuando tienes estos dolores tan fuertes, bueno, al menos a mí, no quiero generalizar, pero buscas respuestas, te llenas de preguntas. ¿Por qué es esto? O sea, ¿y realmente nos vamos a encontrar? ¿Realmente hay otra vida? ¿A dónde se va a descansar el alma? Pues, y es porque, bueno, hay que descanse en paz. Y entonces empecé a escribir. Claro, escuchaba algunos podcasts, algunas cosas, leía sobre esto de la vida después de la muerte. Porque, bueno, desde que escribí Bajo las Voz de Agua, que son poemas por la vida y poemas por la muerte, yo decía, es que, y lo escribí en la solapa, escribí que a veces sí creo en que hay vida después de la muerte. Sí creo firmemente que nos vamos a volver a encontrar. Sí lo creo. A veces sí creo. Y a veces, otras veces,
deseo creerlo. Yo con unos amigos, bueno, con unos compañeros del sindicato, fui con los Calixto, fui a un evento a México y en el camino me entero que Patti Calixto había fallecido. Y yo, pero ¿cómo que no lo supe? Y claro, también entendí, a ver, no, fui yo la que no estuvo cerca, porque bueno, tenía lo de mi pena, lo que sea. Y me acuerdo que cuando Maru, por ejemplo, una vez yo le dije, oye, fíjate que me mandó mensaje un amigo que tenemos en común, Fernando, y le dije, no, pero yo no le comenté que tú estás enferma. Y me dijo, no, solo si te pregunta algo, o sea, dile, pero no le digas. Y entonces entiendo que no, ay, es que Patti está enferma. O sea, claro que no lo dices, no. A lo mejor si yo hubiera estado más presente, ¿no? Y le escribo una carta a Patti, y también está aquí. Y luego me invitan este año, el año pasado, a dar un recital. Un amigo que tengo en Lázaro Cárdenas me invita a dar un recital. Nunca me habían invitado en todo el año pasado, como por, no me acuerdo, en abril, mayo, junio, no me acuerdo bien la fecha, a dar un recital ¿cómo se llama? En Zihuatanejo. Él vino de Lázaro y venía una amiga de Michoacán, una escritora también. Ella y yo íbamos a dar un recital de poesía. Y me habla Sergio Mar, me dice, pero cuando me iba a subir al autobús, que el autobús ya estaba casi llegando, me manda un mensaje mi hermano, me habla mi hermana para avisarme que mi tío, que le habían dicho que mi tío Pedro, el último hermano de mi mamá, el único que quedaba vivo de los 10 hermanos que fueron, era el último, era el más chico, que acababa de morir. Y le dije a Magda, no me he subido al autobús, viene casi llegando, o sea, y venía retrasado el autobús. Le dije, si quieres, me voy a Acapulco, porque iba directo a Zihuatanejo. Dijo, no, Tere, pero déjame confirmar, porque pues es que a mí me avisaron, mi hermana estaba en shock. Y quería confirmar para empezar a buscar vuelos para ir a Acapulco. Entonces me dijo, no, Tere, además, ve porque tú tienes ese compromiso. Y mi mamá siempre nos decía, hija, si a mí me llega a pasar algo y ustedes tienen un compromiso, vayan y cumplan, y luego ya vienen, ¿no? Ustedes tienen que cumplir su compromiso, o sea, ¿por qué? Porque ya, o sea, no van a verme ya, o sea. Entonces me voy yo a Zihuatanejo y allá le escribo a mi tío, porque estoy yo tomándome un café en la mañana al otro día, y un señor se acerca y empieza a cantar canciones de Álvaro Carrillo. Y yo dije, y me puse a cantar con él y empecé a escribirle a mi tío. Hoy no estoy con la familia, pero estoy contigo. Porque no fue casualidad que un bohemio se acercara y cantara las canciones, ¿no? Algo así, o sea. Entonces, por cada evento que ya pasaba, ya podía yo escribir. A los 4 meses que fallece mi tío, falleció su primera esposa, y te juro, Beth, estaba yo acostada y me habla el primo de Cheque, me habla y me dice que había fallecido mi tía Nedelia. Y yo, ¿cómo? Eran también como las 10 de la noche, algo así. Yo le dije, oye, me voy mañana temprano a Acapulco. Entonces me acuesto para dormirme y pongo mi alarma muy temprano. Pero yo había tenido insomnio una noche antes y yo dije, no, yo voy a caer, pero rendida a dormirme hoy. Me estaba acomodando así para dormirme y aquí pasó, dame tu mano. Y yo, ay, tío, porque sentí, y a lo mejor vas a decir que estoy, no sé, rara, pero yo sentí que mi tío escribía poesía, y acá en el epílogo tengo la fortuna, gracias a Livia, a su hija, de poner en el prefacio un poema de mi tío.
unos versos de mi tío y un poema también, unos versos de mi abuelita. El único que tuvo todos los poemas conforme yo los iba escribiendo también era mi amigo, que él ahora radica en Monterrey, Poncho Alfonso Robles. Y bueno, él me regala la pintura, que es este cuadro que está aquí, que cuando él me lo entregó en Taxco, coincidió que vino y que Magda y yo fuimos a Taxco, creo que el año pasado, en Semana Santa. Y yo cuando vi el cuadro me puse a llorar, porque estas sombras, estos poemas son, este cuadro es el reflejo de lo que yo escribí. Que claro, te decía, son duelos y despedidas, duelos que hieren de muerte, misticismo y despertar, porque claro, también hay poemas de misticismo que también digo, a ver, ¿a dónde se va a descansar el alma? Si es que descansa, ¿no? Porque pues nadie sabe. Y si realmente hay una rueda, si realmente volvemos a regresar, a lo mejor igual y sí, a lo mejor sí volvemos a regresar, pero así como yo no me acuerdo de la vida pasada, vete a saber quién era. No era yo, no era esta, a lo mejor era mi conciencia, pero no era este cuerpo, no era esta sonrisa, no era yo. Yo le pregunto a mi mamá, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Tú crees que vas a volver a venir? Me dijo, ay, no, niña, yo no regreso. Porque mi mamá vivió 90 años, ¿no? Dijo, no, yo ya no quiero regresar. Es que le dolían las piernas, las rodillas, ¿no? Entonces para ella 90 fue suficiente, ¿no? Y aún cuando ella no, o sea, decía, no, si me preguntan, yo no regreso, ¿no? ¿Por qué no? Porque ya viví esta experiencia. ¿Quién sabe si digo, al final lo que te digo, hay muchas teorías y cosas, a lo mejor alguien sí lo sabe de cierto. Y termino el poemario, regresar a la vida, regresar al amor. Porque me di cuenta que la vida no se detiene, la vida continúa, la vida te empuja. Yo un día le dije a mi amiga, una amiga que tengo, que quiero mucho y que también ha estado mucho conmigo al teléfono, que le leo mis poemas, Eva Araceli Alderete. Ella es de Puebla y de repente se ha tenido que mover, pero yo la conocí en Puebla. Y entonces un día le dije, no, es que la vida te patea para seguir viviendo. Dijo, no digas eso, no des esa imagen. Me dijo, no, sí, la vida te empuja, te lleva, porque necesariamente mientras estés en esta dimensión, mientras estés aquí, requieres seguir viviendo. Porque cuando a ti te toque, cuando ya te toque bajarte, entonces, cuando llegues a tu estación, cuando pero mientras, tienes que seguir viviendo. En este poemario, quien me hizo el favor del prólogo es el ingeniero Rubén Fernández Pellón Silva, que te decía que fue mi primer jefe, que se puso muy, ¿pero por qué yo? Porque yo casi no escribo. Yo, no, mire, yo fui su secretaria, ingeniero. Usted escribe o me dicta, si quiere yo vengo y usted me dicta. Dijo, bueno, voy a hacer ahí unos apuntes, y ya me entregó con su letra que yo conocí cuando tenía 21 años. Entonces, tuve también la fortuna de conocer a un extraordinario diseñador, el Jimmy, que está en Puebla. Ahí lo conocí por Eric. Ves cómo la vida te va llevando. Y a través de Jimmy encontré a quien me hizo la impresión del libro, Israel, que también él hace el diseño del interior. El diseño de la portada es de Jimmy, y el del interior es de este muchacho Israel, que también los dos le pusieron tanto cuidado, tanto amor. Y claro, el cuadro de Poncho, ¿no? Que te digo que cuando me lo mostró, y además tiene unos grabados, hizo 4 grabados por cada sección, digámoslo así, ¿no? Duelos y despedidas. Hay un grabado basado en los poemas. Duelos que hieren de muerte también, misticismo y despertar, ¿no? Que
También hay un poema que titulé Iscariote, porque claro, me puse como a ver, como a analizar, como a cosas, y yo digo que Judas fue el mejor discípulo de Jesús, el mejor, porque también él fue elegido. Y hago así como un cuestionamiento. ¿Quién decidió por mí este destino? ¿No? O sea, es tan versátil este poemario, y claro, también hay un poema escrito al amor, un poema muy dulce, amor que te busco y no te encuentro, ¿no? Amor que te busco y que te escondes. También a la naturaleza, hay un poema a este hogar, porque a este hogar y al hogar de mi madre, porque antes de que me entregaran aquí esta casa, yo le rentaba a una amiga y me empezó a correr y yo me sentaba allá afuera y veía la casa en obra negra y me ponía a llorar porque ya me andaban corriendo de allá y no me entregaban aquí. Y te digo que Anacleta, me senté frente a ella a llorar, llorando, y le extendí. Me habían citado me habían demandado para sacarme de la casa. Y me puse a llorar, solo me senté frente a Ana, le extendí, me dejó que llorara, me dijo, a ver, platícame, ¿cómo está? Le dije, así, así, así. Me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, tiempo. Necesito 4 meses, Ana, nada más. Mi mamá estaba empezando a estar en silla de ruedas. Yo me tenía que ir a Acapulco. Había pasado lo de Carmen Santiago, que también está su poema aquí, a Carmen, que la habían golpeado, y andaba yo ahí con Magda Esparza, que anduvimos. Magda, que fue fundamental para el apoyo. O sea, tanta vida, tantas cosas. Entonces, cuando ya me entregaron la casa, le escribí un poema, empecé a escribirlo, no lo había terminado, porque faltaba otra parte. Faltaba el hogar de mi mamá, el sentir la ausencia del hogar de mi madre. Y es una mezcla, escrito a este hogar, porque el poema empieza diciendo, por los días que me olvide bendecirte, hoy te bendigo. Porque al final es como mi espacio, ¿no? Y yo necesito crear un espacio, crear silencio. Para mí el silencio es el equilibrio. Y estando aquí un poco acostada, viendo hacia acá, viendo esta parte, pude escribir un poema viendo mi energía. No andaba yo desatada, ¿no? Con esta sensibilidad en las manos, en la piel. Estaba muy sensible a la escritura. Y te digo que cuando me avisan de la tía Nedelia, que había fallecido, y me pasa por aquí, yo de verdad le dije, no, tío, no, porque clarito sentí que y me paré, claro, me levanté a escribir, y me tardé un poquito en escribir, porque yo decía, ¿tú cómo sentías, tío? De verdad, lo escribí, y el poema se titula Nedelia y Pedro, ¿no? Entonces, porque así te digo, dame tu mano, o sea, así por aquí me pasó esas palabras, no otras, esas palabras. Y entonces te digo, ya cuando me entrega Poncho el cuadro, y además su hijo Diego, que a Diego yo un día le dije, a lo mejor tú no te acuerdas, hijo, cuando tú estabas como de 10 años, él me empezó con orgullo me empezó a mostrar sus cicatrices, un niño de 10 años. Mira, aquí está cicatriz porque jugaba fútbol, ¿no? Y entonces, ahora ya es un joven, ¿no? Y él tomó las fotografías, porque ya ves que para pasar hay que pasarlas en fotografía digital. Él se involucra también en esta aventura. O sea, realmente yo me siento acompañada. Eric también, mi amigo Eric Catalán, que está en Puebla, también se involucra Shea de alguna manera. Más amigos, ¿no? y que están plasmados de alguna manera aquí, ¿no? Cuando haga las presentaciones, cuando lo lleve, lo voy a presentar en Monterrey seguramente, en Puebla, en Lázaro, en Morelia, por este amigo Sergio Mar, que también
Ya le mandé algunos poemarios. Yo sé que esto es de a poco, es desde a poco. Yo, de verdad, lo que más me interesa es que la gente lea mi poesía. No solamente la poesía amorosa ni la poesía erótica, sino esta versatilidad de la poesía. A lo mejor sí, es como... pueden no estar de acuerdo conmigo, pero es como mi punto de vista, vaya, mi creatividad. Y aquí también, de los 2 últimos poemas que tengo, hay un poema que se titula Identidad. Identidad porque ahora que me preguntabas de mi familia, mi mamá, mi historia un poco, mi mamá me platicaba que su abuelito, o sea, era un señor Larumbe, ¿no? Un señor Larumbe que llegó, cuando llegaron 3 hermanos a la costa, y mi mamá me platicaba que su abuelita era negra. Entonces, ya yo no la conocí, obviamente, ¿no? Digo, en ese tiempo igual no hay fotografías, no hay, lamentablemente, de estas generaciones en donde no se podía dejar plasmado una imagen, y que finalmente las imágenes, bueno, a veces se van borrando, ¿no? Pero mi abuelita, la mamá de mi mamá, era... algunos primos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo digo que mi abuelita era indígena, tenía rasgos indígenas. Y mi abuelito, pues, don Casiano Larumbe, mi abuelita, doña María Morales, ¿no? Espíritu además, pero ella siempre, María Morales de Larumbe, ¿no? Entonces, en este poema hablo de esta identidad de la sangre negra. Además, con Eva en alguna ocasión fui a Puebla a esto de una meditación, pero no era un taller como de meditación, pero no de estos que te pones y te sientas, sino era meditación a través de la música, del ritmo, del baile, ¿no? Del ritmo más que del baile. Y en esa meditación yo me vi niña. No sé si obviamente en esta vida no, a lo mejor no, porque pero yo me vi niña y vi a una mujer negra danzando, bailando, danzando. Y yo también, y yo la vi y decía, mi abuelita, ¿no? Así, o mi mamá, no me acuerdo muy bien, pero era mi abuela, era mi abuelita, decía yo, mi abuelita. Quizás influida por esto que mi mamá me decía, que su abuelita era negra, pero yo me vi y yo me sentía tan así, este ritmo, esta sangre, ¿no? Y entonces he escribido un poema sobre la sangre negra, ¿no? Mi sangre negra, porque somos la mezcla, al final somos la mezcla. Y hay una parte del poema que dice la fusión de estirpes, porque al final es eso, somos esta fusión de blancos, indígena, negra, ¿no? Razas que aprendieron a aceptarse, sangres que mezclaron sus ofensas, porque al final somos ya esta mezcla, ¿no? Entonces, y el último poema que yo tengo aquí, lo escribí hace años, igual, en un taller, que estuve en taller de escritura. Bueno, no en ese momento, pero yo tuve un taller de escritura, lo impartió Gela y yo asistí. Y en ese taller de escritura hicimos como un trabajito final de como un librito, un poemario tejido, ¿no? Un librito, no un poemario, sino un librito donde íbamos todos los trabajos que hicimos. Y entonces yo titulé, porque puse una fotografía donde yo estaba niña al frente, y en la contraportada puse una fotografía mía ya grande. E incluso estuve en una obra de teatro de lectura Atril,
con Rafael Aparicio, y ahí me tomaron esa fotografía, entonces al frente, y yo titulé La niña que fui, la mujer que soy ahora. Y entonces esa imagen la plasmé en el último poema, pero es entre la niña que fui y la mujer que soy ahora. Pero algo bien curioso, como te digo, que yo estaba metido en este rollo del misticismo y de reconocer la divinidad en la divinidad del otro, y de esta conciencia, digamos, ¿no? de vivir esta experiencia y hacer respetar, ¿no? Hacer lo mejor que puedes hacer y realizarte y vivir y alcanzar tus sueños, los sueños que tengas. Entonces, cuando yo estaba escribiendo, no solo pensé en mí, no solo pensé en este cuerpo, pensé en todas las mujeres, en cómo todas las mujeres, y bueno, igual con ustedes, ¿no? Pero deberíamos vernos bellas, deberíamos ver nuestra belleza no por estándares, sino porque somos nosotras, porque esto jamás se va a volver a repetir. Va a haber otros, millones de seres, pero como no va a haber otro B, tú también, todos somos irrepetibles, ¿no? Pero tomar realmente conciencia, porque lamentablemente a las mujeres a veces nos paramos en el espejo y vemos más nuestros errores, nuestros defectos, en lugar de ver nuestra belleza. Y entonces lo terminé de escribir pensando, te digo, no solo en mí, y digo, en esta hermosa mujer que soy ahora. Pero te juro, Beth, que no fue pensando en mí, solo en mí. Es decir, ¿cómo es posible? Porque tenemos estándares, hay estándares que las redes ven, ¿no? Digo, y antes igual, seguimos tendencias, pero nos olvidamos de la belleza de que implícita en nosotras, como esté nuestro cuerpo, ya sea que tenga un poco más de volumen, ya sea que tenga menos volumen, ya sea que tenga un color, ya sea que tenga otro, ¿qué importa qué color? Eres única, nunca más, así como lo escribí, nunca más se proyectará mi sombra, ¿no? O sea, esta sensación de que estoy ahora aquí, esta es mi oportunidad y es mi experiencia. Y claro, un día ya no voy a estar acá, nadie de nosotros, así como mi mamá, digamos, fueron 10 hermanos, ya no hay ninguno de esos 10 sobre la faz de esta tierra. Ok, Tere, pues te agradezco el que nos hayas permitido conocer tu historia, conocer esta parte de todo lo que has escrito a través de la poesía, lo que nos transmites. ¿Dónde pueden encontrar Pues la publicación no la voy a llevar de momento a ningún espacio, más que cuando yo haga presentaciones. Me decía, por ejemplo, Alfonso, que ahora que vaya yo a Monterrey, porque allá me van a ver también la presentación, ya le mandé algunos ejemplares, que cuando yo vaya le lleve ejemplares de libros para que también él los pueda poner a la venta. Alguien me decía que por qué no lo ponía a la venta en plataformas y eso. Voy a investigarlo, ¿no? Porque el libro va a costar 150 pesos y entonces, pues te digo, voy a ver también ese tema de la plataforma, no sé cómo se le hace. De todas formas, vamos a colocar tus redes sociales aquí en el video para que quien desee adquirir uno se ponga en contacto contigo a través de tus redes sociales y bueno, haya esa posibilidad de adquirirlo de manera directa. Claro, solo tengo Facebook. ¿Qué crees que? Bueno, ya sabes que yo esto de las redes, no lo sé así como mucho, ¿no?
Pero por Facebook, sí estoy como Teresa Larumbe, no tengo ninguna fotografía. Yo iba a cerrar mi Facebook, imagínate. No los pude cerrar porque no me acordé de la contraseña. Hasta la fecha no me acuerdo. Una vez un sobrino le dijo a su mamá, a mi cuñada, de hecho, y esto porque me lo platicó mi hermana, que él estaba muy preocupado porque, oye, ¿cómo? Si la tía Tere no se acuerda del nombre de su amigo. Entonces, porque a veces se me olvida, ¿no? O sea, es decir, le digo, ay, ¿cómo se llama este amigo? Pero porque es como un ejercicio para mí. Olvidarme para poder, o sea, me tengo que olvidar de este poema para poder ya crear el siguiente, ¿no? Entonces, por eso a mí una vez alguien me dijo, es que a mí no me vas a olvidar. Yo me empecé a reír, no por otra cosa, pero yo requiero olvidar para seguir viviendo, para seguir entregando mi corazón, para seguir enamorándome. Te digo, ahora que vuelvo otra vez a la vida, sé que yo siempre decía, cuando una persona modifica tu forma de amar, te hizo daño. Y a mí hasta ahorita nadie me ha hecho daño, porque yo sigo amando con la misma profundidad y con la misma pasión que desde mi primer amor. Pues te agradezco, Tere, el que hayas estado en este espacio de Cuéntame tu vida, cuéntame tu historia, para que todo el auditorio conozca quién es Teresa Larumbe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima vez. Gracias a ti también. Muchas gracias.